Bueno, soy Luz Esperanza Ayala de Calvo, yo soy enfermera, eh, enfermera especializada en oncología de la Universidad Javeriana. Yo fui la creadora del primer programa de especialización de enfermería oncológica en el país. Actualmente soy la vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Oncológica, de la cual también fui miembro fundador. Y estoy retirada, pero desde hace ya 6 años estoy trabajando, perdón, 7 años estoy trabajando como magistrada en el Tribunal Nacional Ético de Enfermería y desde 2018 soy su presidenta. Muchas gracias, Luz Esperanza. La primera pregunta que quisiera hacer es si, bajo tu consideración, Colombia tiene suficientes enfermeras de oncología para cumplir con el número de pacientes que hay. No, no tenemos un número suficiente de profesionales especializados. Aquí muchos profesionales empiezan a trabajar en los servicios de oncología porque les toca, porque les gusta, porque los llaman, porque es una oportunidad laboral. Después de estar ubicados en los servicios de oncología, la mayoría hace sus estudios de posgrado. Aquí tenemos dos grupos, dos niveles de formación. Tenemos especialización en enfermería oncológica y tenemos maestría en enfermería oncológica. La especialización, como te decía, yo creé la primera que empezó en 1991. Wow. Alcanzamos a hacer 20 cohortes y graduar 230 profesionales especializadas. Posteriormente, la Universidad de Antioquia empezó a ofrecer la especialización, ya tiene varias cohortes. En este momento tenemos aproximadamente unas 500 enfermeras graduadas de los diferentes programas, pero no todas, digamos, se han quedado en el país, porque algunas vinieron de Costa Rica, de Ecuador, de Panamá y han regresado a sus países de origen, y otras que se han graduado siendo colombianas se han ido, por ejemplo, a Europa, algunas a Europa y otras a Estados Unidos. No tenemos el dato exacto específicamente de enfermería oncológica del total de enfermeras que tenemos con posgrado trabajando en oncología, porque además ya muchas de las que nos graduamos hace años, pues estamos pensionadas, estamos retiradas, entonces no estamos trabajando en servicios de oncología. Entonces no Claro. tenemos suficiente, hay una gran cantidad de unidades y servicios de oncología. Se ha priorizado fundamentalmente digamos, la ubicación de los profesionales especializados en servicios de quimioterapia, de administración de quimioterapia, de adultos, muy poquitos en pediatría, perdón, y algunos pocos en radioterapia. Estoy yo haciendo mucha presión para que trabajemos también en temas de prevención y detección temprana, pero no todos los programas, digamos, forman con suficiente énfasis en la parte de prevención y detección temprana de cáncer. Es una de las cosas que tendríamos que mirar de pronto para el futuro. No tenemos, entonces, la respuesta es no tenemos suficientes profesionales especializados, pero con la fortuna de que ya, aparte de los 6 programas que están funcionando, van a abrirse otros 2 programas de posgrado en enfermería oncológica, porque es una necesidad urgente del país y las instituciones están conscientes de esa necesidad. Buenísimo. Retomando un poco el punto de enfermeras que vienen y van, ¿hay problemas de migración con salidas de enfermeras que se van de Colombia o migran a otras ciudades dentro del país? Sí, tenemos 2 problemas. Uno, que no, tampoco tenemos el dato exacto de especialistas que se han ido a trabajar en otros países, pero por ejemplo, hubo una época, hace unos cuantos años, que se fueron a Italia específicamente a trabajar en el área de oncología, pero no hay un dato exacto de cuántas han salido de la especialidad. Dentro del país, la movilidad es en otro sentido. Los profesionales, por ejemplo, que vivían en otras ciudades, vinieron a estudiar a Bogotá su especialización. Se quedaron viviendo en Bogotá y no volvieron a sus ciudades de origen. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales de esas ciudades no les ofrecían un crecimiento, una posibilidad de aplicación realmente de su formación, un crecimiento profesional y muchas también, por, digamos, desde el punto de vista de constitución de familia y todo eso, vieron como mejores oportunidades en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Claro, Sí. y ya dentro de los hospitales, las enfermeras y los enfermeros rotan mucho o se quedan en oncología. En términos generales, las enfermeras que son especialistas o que tienen su maestría en área de énfasis en enfermería oncológica se quedan en los servicios de oncología. Eso sí ya es, digamos, ha sido muy luchado y se ha logrado. Sin embargo, digamos que también por el liderazgo que algunas demuestran
yo he conocido casos de colegas que las han, digamos, las nombra como coordinadoras de servicios de urgencias, por ejemplo, ¿sí? Claro. Servicios de otras áreas, digamos, de alta complejidad, pero en términos generales, los colegas, los profesionales que estudian sus posgrados de enfermería oncológica se ubican en servicios de oncología, se ubican. Sin embargo, en algunas instituciones puede haber un poquitico de dificultad digamos, el cumplimiento de los horarios, de los tiempos. Entonces, para cumplir los horarios, trabajan de lunes a viernes, por ejemplo, en unidades de oncología y a veces les toca hacer turno en servicios de hospitalización los fines de semana. Eso también ha sido una lucha como para lograr que no tengan que hacer ese tipo de, digamos, de movilidad entre las instituciones. Claro. Siguiendo con el tema de la movilidad, ¿es Colombia un país receptor de enfermeras que vengan de otros países? No, realmente muy poco. Posiblemente hayan llegado un número de profesionales de enfermería de Venezuela a raíz de las dificultades, digamos, políticas de los años recientes, pero no es, digamos, no es la mayoría. Al contrario, como te digo, más bien nosotros, los colegas que se forman en nuestro país, tienen la tendencia y la iniciativa y la posibilidad de irse a otros países, por ejemplo, a Estados Unidos. Es muy atractivo Estados Unidos, Canadá, para irse a trabajar. No tenemos el dato, desafortunadamente no tenemos las estadísticas precisas de esa información, pero no somos un país receptor, digamos, de enfermeras de otros países. Y sí es importante reconocer que las enfermeras de oncología, en términos generales, digamos, tienen la posibilidad de trabajar en diferentes ciudades del país. ¿Sí? Y ya cuando logran estabilizarse de pronto familiarmente y todo, pues se quedan en esas ciudades. Pero sí hay un poquito de movilidad en ese sentido, pero son muy bien aceptadas, muy bien aceptadas. Me imagino, claro que sí. Pensando un poco en lo que ha sido la pandemia en general, ¿cuáles han sido los desafíos principales para los pacientes de oncología desde la pandemia? Bueno, en la pandemia hubo una gran dificultad con la restricción de movilidad, con, digamos, digamos, eso originó la dificultad de darle continuidad a los tratamientos. Se redujo el número y la asistencia de pacientes a recibir su quimioterapia. Tuvieron que las unidades de oncología buscar estrategias para darle continuidad a esos planes de tratamiento, a esos protocolos, utilizar un poquito más la tecnología, la comunicación para poder motivar a los pacientes. Sin embargo, hubo una reducción importante. Tampoco tengo el dato exacto, digamos, cuál fue el impacto en términos de número de pacientes que se redujo, digamos, la asistencia y el cumplimiento de los tratamientos y, por supuesto, de las consecuencias desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad. Pero digamos, se sintió en el ambiente que había habido dificultad con eso. Entonces, el reto para ellos ha sido volver a retomar, digamos, esos tratamientos y darles continuidad. Claro. Y si pensamos ahora en el personal de oncología, ¿cuáles fueron los principales desafíos que como enfermeras ustedes tuvieron? Y luego, ¿qué pasó con la fuerza laboral? Si hubo algún cambio o algún impacto por la pandemia. Realmente, las enfermeras de la unidad de oncología, en términos generales, se mantuvieron en los servicios de oncología. Sin embargo, digamos, debido a las necesidades de las instituciones de cubrir unidades de cuidado intensivo, gracias a su capacidad y todo eso, posiblemente en algunas se vio, digamos, fue necesario que se movieran temporalmente a esos servicios como para ayudar a los colegas especializados en cuidado intensivo, en cuidado crítico. Pero en general, las enfermeras de oncología, digamos, se mantienen en los servicios de oncología, afortunadamente. Esa, digamos, es un aspecto positivo que eso sí hay que destacar. Sí, por supuesto. Y no hubo luego tampoco un impacto en términos de que se hayan tenido que hayan perdido fuerza laboral. No. Tenemos, digamos, yo por ejemplo tengo un chat como con más de 200 colegas de oncología que trabajan en diferentes unidades y es un medio de comunicación, de estímulo permanente, de discusión y análisis y de compartir mucha información de sus experiencias, de solución de problemas, de manejo de dificultades, de cambio de protocolos, de muchas de las día a día de la práctica y ellas, digamos que yo veo que hay mucha entusiasmo, mucha motivación y mucha responsabilidad con el desarrollo de su trabajo. Y mantener a las enfermeras en los servicios de oncología, ¿fue a nivel nacional o en algunas instituciones más que en otras?
Se desconoce ese dato realmente, se Ok, desconoce porque, digamos, las enfermeras que eran de oncología, pero que no tenían su posgrado en oncología, era más factible que las ubicaran en otros servicios, por supuesto. seguramente. ¿Sí? Las enfermeras con su posgrado de oncología, digamos que tenían el cargo o las posiciones de dirección, de coordinación, de jefes de esas unidades, pues digamos que en términos generales mantuvieron su trabajo en esas áreas, ¿sí? Pero fue, digamos, más difícil para los profesionales que no tenían o que no tenían en ese momento su formación de posgrado. Mm. Perfecto. Y para terminar, la pregunta con la que queremos cerrar es, si pudieras soñar, ¿qué desearías para las enfermeras colombianas que trabajan en oncología? Primero, pues generalizar el reconocimiento de la formación de posgrado, primero que todo. Aumentar la fuerza laboral en las unidades de oncología, porque una profesional especializada por maestría no es suficiente para cubrir las necesidades de todos los pacientes en cada área. Entonces, aumentar el número de profesionales con posgrado. Que las instituciones, digamos, también se apropien de la responsabilidad de ofrecer actividades de educación continua para esos colegas que trabajan en las diferentes áreas. Promover mucho más la ubicación de colegas con formación de posgrado en oncología en áreas como cirugía oncológica, por ejemplo, oncología pediátrica, prevención y detección temprana sobre todo, y digamos eso sobre todo. Y mover también hacia radioterapia, que ha sido relativamente poca la cantidad de profesionales que están ubicados ahí. Eso. Lo otro es seguir promoviendo la internacionalización. Afortunadamente, muchos de los colegas de enfermería oncológica han tenido la oportunidad de viajar a otros países, conocer, irse a capacitar, establecer, digamos, comunicación con hospitales de alto desarrollo en cáncer. Esa oportunidad me parece que es importantísima para que se siga promoviendo con los otros colegas que están en oncología. ¿Qué más te digo yo? Sobre todo motivarlos a que estudien desde el pregrado, se haga una formación, digamos, que abra esa motivación. Ya hay algunos programas de enfermería que motivan, pero no todos, entonces sí sería una idea que en todos los programas de enfermería en general de las carreras universitarias se abrieran esas cátedras de oncología para promover la formación de posgrado en más colegas. Perfecto. Luz Esperanza, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información.